La Línea, a seaside location built on the drugs trade. Y amigos malheridos, y amigos ahogados, meten a más, que cada uno sabe lo que expone en su pellejo. It's blighted a generation. El narcotráfico aquí tiene unas raíces muy hondas. Some people have paid a very high price. Fue ponerme de pie y me caí. Noté yo mismo el chasquido de la pierna rota. But the drugs and the money keep on coming at high speed. 3-4 millones de euros por perfectamente. Para mí. Yo nací para ser policía y aunque no lo ejerza todavía siento, respiro y vamos, vivo a flor de piel todo lo que es policial. It's been 11 years since Ernesto nearly died in the line of duty. He's had multiple operations on his legs and back. He moves slowly these days. Me acerqué a identificar al conductor de un vehículo al que minutos antes había visto circular a altísima velocidad por distintas calles de la línea, un punto muy concreto en el que efectivamente se contrabandea y trafica con drogas. Y fue bajarme del vehículo, solicitarle la documentación al piloto, al conductor, y yo le noté en la mirada al individuo al que me estaba dirigiendo, al conductor, le noté en la mirada que aquello no iba a acabar bien. Le noté desesperación y mi intuición me dijo que lo bajara del vehículo cuanto antes porque allí iba a ocurrir algo. Y efectivamente yo abrí la puerta y el vehículo recorrió a toda velocidad marcha atrás, en principio 60 metros, haciendo un giro así, con lo que mi pierna izquierda quedó atrapada en los bajos del coche. As his leg remained trapped, the car drove away at high speed, crashing against parked vehicles to try and shake him off. Cuando ya pude tener el brazo derecho libre, saqué mi arma reglamentaria, que la llevaba sin el seguro manual, la llevaba con el cartucho en la recámara, metí la mano y sin ver al conductor le metí 2 tiros en la pierna izquierda y tras esto pues intenté ponerme de pie y al intentarlo la pierna estaba partida. De hecho tuvieron que operarme de urgencia para ponerme 2 grandes tornillos a la altura del tobillo, porque fue ponerme de pie y me caí. Noté yo mismo el chasquido de la pierna rota. The streets of his hometown had become a dangerous place. It should be a dream location. La Línea, in the shadow of Gibraltar. It's where the Atlantic meets the Mediterranean, but it also has a vibrant drugs trade. It's a fast speedboat ride from the coasts of Morocco. Marruecos es el principal productor mundial, o uno de los principales productores mundiales de hachís. El narcotráfico aquí tiene unas raíces muy hondas. Hay que tener en cuenta que aquí ya desde el siglo XIX hay una tradición, por decirlo de alguna manera, en el tema del contrabando. La Línea has become a major gateway for drugs into Europe. The area suffered from a lack of investment for decades. It has one of the highest unemployment rates in Spain. Among the young, it's reported to be over 70%, and many see drug trafficking as their best option. People here watch their streets carefully. It isn't safe to ask too many questions. It took time for us to convince a trafficker to speak. No, falta trabajo, no una relación buena tampoco con la familia y tampoco te va a ver solo y en la calle, ¿no? Te tiene que buscar la vida, te tiene que mover como sea. Tampoco le va a robar a otro trabajador, ¿me entiendes, no? A un policía que es querellante o a alguien que le robe a una persona mayor o a otro trabajador que tenga un kiosco. Eso no vale. Te tienes que buscar la vida tú de una manera u otra. Si no hay trabajo, el agua es lo que nos queda. In La Línea, if you or your family are not involved in the drugs trade, you know someone who is. It's a business of close-knit networks and clans. It's believed that some 30 gangs and around 3,000 people run the organized crime.
Yo, por ejemplo, me pongo a trabajar contrabando porque yo quiero todos los días, todos los fines de semana, pegarme una huelga y tener mi reservado con mi botellita y mi cachimba, ¿no? Yo tengo una manutención que pagar, yo tengo mis abogados que pagar, yo tengo una casa que tira para adelante, yo no tengo por qué, por vicio, hacer eso. Ahora, cada persona es un mundo. And those who traffic drugs into Spain at high speed and in great quantity know the dangers. Se me ponen hasta los vellos de punta. Eso va a jugarte la vida y la libertad. Y amigos malheridos, y amigos ahogados en medio de una mar, que cada uno sabe lo que expone en su pellejo. Mira, que se me ponen los vellos de punta, que no cachondeo. Cada uno sabe lo que vamos. Que esto no es dinero fácil, como dice la gente. Que de buena a primera nos puede atravesar, o nos pueden tirotear, nos pueden pasar mil cosas, que cada uno sabe lo que va. After we'd stopped filming, he told us he was going on a run that night and that we should join him and his crew, an offer we declined. A fast drugs boat can do the round trip to Morocco in less than an hour. They may be smugglers, but they're also highly skilled operators. We joined the Guardia Civil patrol as they scouted known locations of drug boats within the Bay of Gibraltar. Pues ahora mismo estamos aquí porque estamos comprobando los sitios más conflictivos del narcotráfico dentro de la bahía, que son los narcochalés, para ver si hay actividad. Luego, toda esta zona de aquí, muchas veces, si la marea no es llena, se esperan aquí debajo, camufladas dentro de esos pilotes, para que cuando suba la marea lo suficiente, poder entrar a la playa con más comodidad. Normalmente son chalets que están en régimen de alquiler, o sea que pertenecen a una tercera persona que en teoría no conoce la actividad delictiva a la que se dedican la gente, los arrendatarios, vamos. Knowing where they're located is one thing. Arresting them in the act on the high seas is the tricky part. Hemos notado un incremento de la violencia por parte de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Hace unos años normalmente huían a ver las embarcaciones. Ahora no, ahora tratan de proteger la embarcación que va cargada de droga, la tratan de proteger, incluso llegan a colisionar contra nosotros. Hay siempre una embarcación vacía que va protegiendo a esa embarcación cargada. ¡Bola, bola, bola! As he's talking to us, a drugs boat is spotted. The trafficker's boat was the typical kind you see in these waters. The Guardia Civil fired at them. Only rubber bullets, and as a warning, they said. This time, the boat managed to escape. But every day, there are up to 10 high-speed boats heading across the straits, and the profits can be enormous. Those that get confiscated are stacking up on this dockside. Once seized, these boats that can cost up to $200,000 with engines are often reconditioned and returned to the waters by the Guardia Civil, former drug boats now enlisted in a war against trafficking. Ahora bien, lo que nosotros estamos intentando no es erradicar al 100% el tráfico de hachís, eso sería una utopía, pero al menos reconducirlo a situaciones de normalidad. La importación de hachís permanece prácticamente estable. Lo que ocurre es que las fuerzas de seguridad estamos siendo cada vez más eficaces en la lucha contra el tráfico de drogas y estamos incautando mayores cantidades de hachís. Local organizations monitoring the drugs problem say 150 tons of cannabis were seized last year. And that's only 20%, they believe, of what was actually smuggled in. But the traffickers these days are ruthless and clever, even building a radar station into a house to track police movements. Earlier this year, 20 gang members stormed a hospital to free 2 of their colleagues. It took months for police to recapture the fugitives from hideouts in the Spanish countryside 30 kilometers away. La línea nunca fue fácil. La línea siempre tuvo mucho contrabandista, mucho traficante, pero el nivel de violencia que se vive hoy es mayor a aquel que yo viví en mis años de servicio activo, que fueron, como dije, desde el 99 al 2014. Ha aumentado. El motivo,
Si aumenta, como he dicho, el nivel de narcotráfico, estos señores se sienten impunes. Someone who used to be involved believes the police are part of the problem. Pero bueno, es que aquí ha habido una libertad que se ha podido hacer lo que se quisiera. Y al fin y al cabo, eso que decía, la policía aquí ha sido amiga. Porque aquí la policía ha tenido unas nóminas, de unos sueldos absolutamente. La policía permitía que esto ocurriese. Por eso ha habido un crecimiento tan grande. Y por eso ha habido una despreocupación. He spoke to us near the waters where he once smuggled. Al principio la facilidad. Lo haces por tus propios amigos. Consigues al principio la droga para todo el mundo, empiezas a ver dinero fácil, entra el dinero, no tienes que rendir cuentas, no te hace falta cuenta bancaria. Al principio es inconsciencia, ¿no? Lo tienes tan cerca, lo ves tan normal, que simplemente quieres más y más y más, y luego no sabes cómo salir. He's one of the few who's managed to get out of the business. Yo intentaba no tener la mercancía en casa, porque había muchos vuelcos, empezaron a dar los palos, empezaban a entrar los robos. Y ahí es donde estaban las guerras y todo eso. Pero 3-4 millones de euros perfectamente, para mí. He later ended up in jail and decided not to return to trafficking. But some feel they have no choice but to carry on. Entre todos, ayudarse entre todos, como en el barrio, no como en el otro lado, la envidia, aquí se come la envidia. Smuggling reaches back generations here, and the dangers of life on the water are making him think about his own family. Yo, para mí, yo no quisiera yo esto. Yo a mí, yo intento llevarlo por buen camino, la verdad. Y que tengo un estudio y tengo un futuro. Ernesto has struggled in the years since he was nearly killed. Those moments on the streets of La Línea lasted a few seconds, but changed his whole life. Por tanto, sí, efectivamente, emocionalmente, a mí y a mi familia nos ha afectado mucho, en todos los sentidos. En el psicológico, en el de estabilidad incluso en algún momento, estabilidad familiar, y hasta en el económico. He spent time trying to understand the mindset of the man who nearly killed him. But other things seem to bother him more. Aunque pueda parecer absurdo, no lo odio. No es tanto al que me intentó matar, que hizo aquello para lo que vivía, para el mal, para el crimen, para el delito, como aquellos de los que yo esperaba apoyo y cariño, al menos comprensión, que eran los de mi gremio. Y recibí desprecio y desconsideración por parte de muchísimos policías. In this small, depressed city in southern Spain, people on both sides of the legal divide often come from the same streets. Be it policing or smuggling, they've made their own choices.